Pues os damos una cordial bienvenida a todos a nuestra reunión del fin de semana y como es costumbre vamos a iniciar entonando una canción de alabanza a Jehová. En este caso la canción que ha sido escogida es la número 3, que se titula Tú me das fuerzas, confianza y valor, y se basa en Proverbios 14:26. Así es que cantemos unidos la canción número 3. Pues la primera parte de la reunión consta de una conferencia bíblica de la que seguro vamos a disfrutar mucho. El título de esta conferencia es Cómo enfrentarse a las inquietudes de la vida. Sin duda que es un tema muy interesante. Y el orador será nuestro hermano Mariano Macías. Te escuchamos. Nadie dudaría que estamos viviendo en una época muy singular de la historia, ¿verdad? Y no precisamente por ser la mejor, todo lo contrario. Lo cierto es que esto llama mucho la atención, porque a lo largo de la historia la humanidad ha acumulado conocimientos y experiencia. Y los conocimientos y la experiencia deberían de hacer que la vida fuera más fácil. Sin embargo, no parece que sea así. Es verdad, hemos progresado en algunos campos, como en la tecnología. Así ahora pues podemos estar hablando con personas en otro continente y hasta viéndonos las caras, como es en esta ocasión. O quizás podemos viajar de un continente a otro en tan solo unas pocas horas. También parece ser que las personas pueden vivir más años y tienen mejor calidad de vida.
pero el conocimiento y la experiencia acumuladas no han permitido que vivamos en paz. No nos han ayudado realmente a evitar, por ejemplo, la codicia. Hay guerras y todo esto pesa sobre los hombros de cualquier persona que viva en el planeta. Nadie realmente puede librarse de estas situaciones. No importa que vivamos en un continente u otro, en un país más desarrollado o menos desarrollado, que vivamos en una ciudad o vivamos en un medio rural, que seamos hombres o mujeres, o seamos jóvenes o mayores, absolutamente todos sentimos la inquietud, la angustia de las condiciones en las que vivimos. De hecho, la Biblia, hablando de nuestro tiempo, en la segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 1, dice que serían tiempos críticos y difíciles de soportar. Críticos y difíciles de soportar. Así, en consecuencia, vemos que todas las personas están preocupadas o bien por algún problema quizás económico, de salud, familiares, o quizás tienen que luchar contra sentimientos negativos por diferentes razones. Pero todo eso nos inquieta. Bueno, esta es la mala noticia. Pero ¿cuál es la buena noticia? Leámosla, por favor, en nuestras Biblias, en la primera carta de Pedro, capítulo 5, el versículo 7. Primera carta de Pedro, capítulo 5, versículo 7, hablando de Dios, dice: mientras echan todas sus inquietudes sobre Él, porque Él se preocupa por ustedes. Así, aquí dice claramente que Dios se preocupa por nosotros. Claro, esta palabra pudiera significar que Dios está inquieto, angustiado por nosotros, pero no es lo que aquí quiere decir. También usamos la palabra preocupación para hablar de alguien que nos importa mucho, que queremos hacer lo mejor para él, para que le vaya bien. Los padres se preocupan por sus hijos, por eso les dan lo mejor. Ese es el caso de Jehová, se preocupa por nosotros. Por lo tanto, si Jehová se preocupa por nosotros y de hecho hasta nos invita a echar nuestras inquietudes sobre Él, la pregunta es, ¿cómo nos ayuda Jehová a hacer frente a las inquietudes de la vida? Eso es lo que vamos a analizar en esta conferencia. 4 cosas que Jehová nos da. Y además también veremos qué tenemos que hacer nosotros para aprovecharnos de esas ayudas. Primera de ellas. Cada una va a estar basada en un texto de la Biblia. Os invito a buscar en la carta a los Filipenses, capítulo 4, versículos 6 y 7. Filipenses 4, 6 y 7. Y aquí el apóstol Pablo dice: no se angustien por nada. Más bien, en cualquier situación, mediante oraciones y ruegos y dando gracias, háganle saber a Dios sus peticiones. Eso es algo parecido ya a lo que habíamos leído ya en primera carta de Pedro, ¿verdad? Pero añade, y la paz de Dios, que está más allá de lo que ningún ser humano puede entender, protegerá sus corazones y sus mentes por medio de Cristo Jesús. Así que, ¿qué tenemos que hacer cuando nos sentimos angustiados? Observemos la siguiente imagen. Pues como hace esta sierva de Dios, que puede ser cualquiera de nosotros, le ora a Dios, le expresa sus preocupaciones, sus sentimientos. Está realmente angustiada. Pero ¿qué ocurre después de terminar la oración? Su semblante ha cambiado. ¿Qué ocurre? La paz de Dios protege ahora su mente y su corazón, como protegerá también los nuestros. Muchas gracias. Bueno, la verdad es que el apóstol Pablo sabía de qué estaba hablando. Lo había experimentado en sus propias carnes. Y también los filipenses. ¿Por qué? Porque unos años antes, el apóstol Pablo y su compañero Silas, en uno de sus viajes misionales, habían estado predicando en la ciudad de Filipos. Pues bien, allí ocurrió cierta cosa. Lo siguiente. Mientras estaban predicando, una muchedumbre los arrastró a la plaza del mercado. Allí improvisan un juicio, les arrancan la ropa y les dan una paliza con varas. A continuación, los meten en la cárcel y además les ponen
cepos en los pies. Qué situación tan angustiosa, ¿verdad?, tuvieron que vivir Pablo y Silas en esas circunstancias. Pues ya no solamente qué pasará mañana, sino cómo se sentirían ellos por dolores y sentimientos de angustia y de inquietud. Sin embargo, Hechos 16:25 dice que Pablo y Silas estaban orando y alabando a Dios con canciones. Dice que hasta los presos podían escucharles. ¿Cómo era posible que en esas circunstancias demostraran esta aparente tranquilidad que les permitía incluso cantar y alabar a Jehová? Pues claro, lo que él mencionó después a los filipenses, ¿verdad? La paz de Dios protegió su mente o sus mentes y sus corazones. Pero aquí no acaba todo. Después de esto empiezan a haber unos cambios inmediatos. Por ejemplo, ocurre un terremoto, se abren las celdas de la prisión, se les sueltan los grilletes y ahora todos los presos pueden salir de la prisión. Cuando el carcelero ve lo que está ocurriendo, se asusta y decide suicidarse. Pero Pablo y Silas le paran y le dicen, no, esto es un milagro de Jehová. Le dan testimonio acerca de Cristo y se bautiza el carcelero y toda su familia. Y además, cuando amanece, los jueces envían unos oficiales a Pablo y Silas y les piden, por favor, que se vayan en paz. ¿Podemos imaginar cómo cambiaron repentinamente la situación? Bueno, ¿qué aprendemos de esta experiencia de Pablo que luego él extractó en su carta a los filipenses? Primero, que cuando oramos a Jehová, Jehová nos da su paz. Y eso permite proteger nuestra mente y nuestros corazones de sentimientos inquietantes. Segundo, como dice en el versículo 13, un poquito más adelante, tengo fuerzas para todo, gracias a aquel que me da poder. Sí, a través de las oraciones también Jehová nos da poder. Y la tercera cosa que aprendemos es que Jehová puede hacer algo para cambiar la situación. Y la verdad es que a la hora de pensar en que Jehová puede cambiar una situación nos impresiona cómo lo puede hacer Jehová. La forma repentina y de hecho hasta de inimaginable para nosotros. No ocurrió solo con Pablo, hay muchos ejemplos en la Biblia que muestran esto. ¿Recordamos el caso del rey Ezequías? Vimos la película en una de las últimas asambleas regionales. Ezequías estaba realmente angustiado por la inminente invasión de los asirios sobre Jerusalén. ¿Qué hizo el rey Ezequías? Le hizo una oración conmovedora a Jehová. ¿Y cómo respondió Jehová? Con un solo ángel eliminó a un ejército de 185.000 soldados. Ezequías ni podía imaginar lo que Jehová iba a hacer. Sí, realmente la oración tiene mucho poder. Cuando vemos cómo Jehová ha ayudado a tantos siervos en el pasado, dándoles paz, dándoles poder y hasta cambiando las circunstancias, se fortalece nuestra fe y confianza en las palabras que hemos leído de Efesios capítulo 4, versículos 6 y 7. Pero lo cierto es que poco efecto va a tener la protección que Jehová nos da a nuestra mente y corazón si nosotros no hacemos algo por nuestra parte. ¿Qué es? Observad lo que dice el versículo 8 en adelante, aquí en Filipenses 4. Dice Pablo, finalmente, hermanos, piensen constantemente en todas las cosas que son verdaderas, serias, justas, castas, que inspiran amor, todas las cosas que tienen buena reputación, que son virtuosas y que son dignas de alabanza. Sí, para que realmente la protección o la paz de Jehová proteja nuestros corazones y mentes, nosotros también tenemos que pensar constantemente en cosas positivas y constructivas. ¿Y no es verdad que tenemos un futuro maravilloso que Jehová nos promete? Pues eso es algo que podríamos continuar dándole vueltas en nuestras cabezas para que así proteja nuestro corazón y nuestra mente. Pero no solamente tenemos cosas buenas en el futuro, aún en medio de inquietudes y angustias, podemos pensar en cosas positivas que tenemos, que Jehová nos da. De hecho, el versículo 6 que hemos leído mencionaba que en cualquier situación, mediante oraciones, ruegos y
dando gracias. Pues sí, para dar gracias a Jehová en medio de estas circunstancias tenemos que pensar, ¿qué me ha dado Jehová por lo cual darle gracias? Hacer eso nos ayudará a estar pensando constantemente en cosas que son verdaderas, que son justas, que inspiran amor, etcétera, como hemos visto. Así pues, en resumen, la primera cosa que Jehová nos da es su paz. Y para obtenerla tenemos que orar a Jehová, más que eso. Tenemos que, como dice Isaías 55, tenemos que arrojar nuestra carga sobre Jehová y dejarla en sus manos. Y además tenemos que poner nuestra mente a pensar constantemente en cosas positivas, como la esperanza que Jehová nos da. Y de esta manera conseguiremos que la paz de Dios proteja nuestra mente y nuestro corazón. ¿Cuál es la segunda cosa que Jehová nos da? Veámosla en el Salmo 94, 19. Salmo 94, 19. El salmista aquí dice lo siguiente: cuando las preocupaciones me abrumaban, tú me consolabas y me tranquilizabas. Bueno, pues aparentemente este salmista pasó por situaciones realmente muy angustiosas, pero obtuvo consuelo y tranquilidad gracias a Jehová. Esa es la segunda cosa que Jehová nos da. Nos da consuelo. ¿Y cómo nos consuela Jehová? Seguramente recordamos las palabras de Romanos 15:4. Todo lo que está escrito en las Escrituras es para nuestro consuelo y para nuestra esperanza. Y es cierto, en la palabra de Dios, la Biblia, encontramos consuelo que nos tranquiliza. ¿Por qué? Por un lado, porque encontramos relatos de hombres y mujeres que se enfrentaron a problemas similares a los nuestros. Y ver cómo Jehová actuó con ellos nos tranquiliza. Pensemos en el propio David. Ana, recordamos lo angustiada que estaba cuando hizo esa oración a Jehová porque no podía tener hijos. Pero vamos a centrarnos en otro personaje, el profeta Elías. Elías hubo un momento en que estaba muy angustiado después de esta prueba de adoración a Jehová en el Monte Carmelo. Pues la reina Jezabel dio orden de búsqueda y captura de Elías. En 24 horas Elías debería de desaparecer de la faz de la tierra. Y Elías, acobardado, huyó en pánico. No era el propósito de Jehová. Jehová quería que su profeta siguiera allí, pero él huyó. De hecho, se internó en el desierto e hizo un viaje en más de 40 días. Pues bien, durante todo ese periodo, Jehová se preocupó de que Elías tuviera suficiente descanso y además tuviera suficiente alimento, recobrara fuerzas. Después de estos 40 días que Jehová seguramente ya vio que Elías se había tranquilizado un poquito, ahora en el primero libro de los Reyes, el capítulo 19, dice que Jehová se dirige a Elías y le dice: Elías, ¿qué haces aquí? Y Elías le explica lo asustado que está. ¿Qué hace Jehová? Le dice que salga de la cueva donde se había cobijado y ahora delante de él hace unos milagros asombrosos que muestran el poder de Jehová. Claro, ante ese poder, Jezabel no tiene nada que hacer. Eso tuvo que tranquilizar mucho a Elías. Y ahora, en el versículo 12, dice que después de estos milagros, dice textualmente, una voz calmada y baja le dice a Elías: Elías, ¿qué haces aquí? Y cuando Elías de nuevo expresa sus sentimientos, Jehová le ayuda a ver que no está solo, que de hecho tiene que nombrar a 2 reyes, el de Siria y el de Israel, para que le ayuden. También tendrá un ayudante y además le dice que no estaba solo porque había 7.000 más que eran leales a Jehová en Israel. Eso tranquilizó a Elías y volvió a su asignación. Así, cuando leemos relatos como este, pues nos tranquiliza también a nosotros y en consecuencia nos consuela. Pero en la Biblia no solamente encontramos relatos de hombres y mujeres, encontramos palabras que también nos transmiten consuelo. Observad estas palabras que citó Jesús en Mateo, el Evangelio de Mateo, capítulo 10, y leeremos los versículos 29 al 31.
Mateo 10, 29 al 31. Dice Jesús aquí, se venden 2 gorriones por una moneda de poco valor, ¿no es cierto? Sin embargo, ni uno de ellos cae a tierra sin que su padre lo sepa. Pero en el caso de ustedes, hasta los cabellos de su cabeza están todos contados. Así que no tengan miedo, ustedes valen más que muchos gorriones. A veces nos sentimos como, no 2 gorriones, como uno, ¿verdad? Porque parece que todo el mundo nos maltrata, nos pasa todo a nosotros, pensamos que no valemos nada. Pero Jehová dice que aunque eso pueda parecer, en el caso nuestro, hasta la cantidad de pelos en nuestra cabeza los cuenta. Él sabe quiénes somos exactamente. Y además nos dice, no tengan miedo, ustedes valen más que muchos gorriones. ¿No nos tranquilizan y nos consuelan estas palabras? ¿Verdad que sí? ¿Y dónde están? En las Escrituras. Pero la verdad es que a través de su palabra Jehová no solamente nos consuela y nos tranquiliza, nos da guía, precisamente para que evitemos tomar decisiones que nos generen inquietudes y angustias. Salmo 119, 105 dice, tu palabra es una lámpara para mi pie y una luz para mi camino. Por lo tanto, ¿cómo podemos aprovecharnos de la guía que la Biblia nos ofrece? Pues obviamente deberíamos de consultar la palabra de Dios antes de tomar una decisión importante en nuestra vida. Es verdad, a veces cuando queremos consultar en la palabra de Dios vemos muchos principios, no sabemos cuál o cuáles aplican a nuestro caso. Bueno, imaginémonos que estamos andando quizás con un amigo por el campo, ¿verdad? Y queremos llegar a cierto destino, nos encontramos ahora una bifurcación en el camino, no sabemos qué camino tomar, pero llevamos un mapa. ¿Qué hacemos? Lo abrimos y ahora empezamos a analizarlo. ¿Dónde estamos? Y a veces no nos encontramos en el mapa, ¿verdad? No sabemos ubicar. ¿Qué hacemos? Pedimos ayuda. Nuestro compañero nos ayuda a ubicarnos y nos dice, pues mira, estamos aquí, estos son los 2 caminos, parece que tenemos que ir por acá. Pues bien, no estamos solos. En la congregación tenemos muchos hermanos experimentados. No nos van a decir lo que tenemos que hacer, pero sí nos pueden ayudar a determinar qué principios bíblicos pueden ayudarnos a tomar una decisión que no nos genere inquietudes ni angustia. Así, la segunda cosa que Jehová nos da es consuelo y guía. ¿Y qué tenemos que hacer para beneficiarnos de ella? Pues obviamente, tenemos que leer la Biblia, meditar en sus relatos, en sus palabras y buscar su dirección cuando tengamos que tomar una decisión importante en nuestra vida. Así, hagamos esto y ahora dejemos que Jehová guíe nuestro camino. ¿Cuál es la tercera cosa que Jehová nos da? Pues vamos a buscar Mateo 6, 33 y 34. Mateo 6, o sea, iríamos unos capítulos atrás, concretamente al capítulo 6, y leeremos los versículos 33 y 34. Primero leeremos el 33 y lo analizamos un poquito. Dice, por lo tanto, sigan buscando primero el reino y la justicia de Dios, y notemos, y entonces recibirán también todas esas cosas. ¿Cuáles son esas cosas que Jehová también nos dará? Pues el versículo 31 dice, así que nunca se angustien y digan qué vamos a comer o qué vamos a beber o qué vamos a ponernos. Y añade, porque es la gente de las naciones la que busca todas estas cosas con tanto empeño. Y añade, su Padre Celestial sabe que ustedes necesitan todas estas cosas. ¿Vemos el cuadro? Jesús lo deja, es muy claro y muy diáfano, ¿verdad? Si nosotros buscamos primero el reino y la justicia de Dios, es decir, ponemos la voluntad de Jehová en primer lugar en nuestra vida, Jehová nos dará lo que necesitamos, Él sabe lo que necesitamos, tanto en comida, bebida, ropa y posiblemente vivienda. ¿Por qué podemos confiar en estas palabras de Jesús? Es interesante que aquí
Jesús dice su Padre Celestial. Y cuando Jesús nos enseñó a orar, en este mismo capítulo, allí dice, ustedes tienen que orar de esta manera, Padre nuestro. Es decir, Jehová quiere que lo reconozcamos como nuestro Padre. Al orar Jesús no digan, Señor soberano del universo, Creador, Todopoderoso. No, Padre. ¿Recordamos las palabras de 1 Timoteo 5:8? Si un padre no cubre las necesidades de los que son suyos, sería peor que un incrédulo, que una persona que no tiene fe. ¿Jehová va a ser peor que eso? En absoluto, imposible. Por eso podemos tener la confianza en estas palabras. Pero Jesús dice, nunca se inquieten. Claro, es difícil, ¿verdad? La inquietud es una reacción humana. De hecho, es la reacción humana cuando una persona siente la amenaza de la pobreza, el hambre u otros problemas. Entonces se inquieta, se pone nerviosa. ¿Cómo podemos de alguna forma hacer caso a las palabras de Jesús de nunca se inquieten? Bueno, pues nunca se inquieten, Jesús no quiso decir que no nos preocupáramos razonablemente por estas cosas, pero tenemos que encontrar un equilibrio entre ocuparnos en algo y preocuparnos por ello. Leamos ahora el versículo 34, observemos. Así que nunca se angustien por el día siguiente, porque el día siguiente traerá sus propias preocupaciones. Bastante hay con los problemas de cada día. Así, parece que aquí tenemos que establecer un equilibrio, ¿verdad? En primer lugar, Jesús nos enseñó que tenemos que orar a Jehová por el pan para este día. Y obviamente tenemos que actuar u obrar de acuerdo con nuestras oraciones. Así nos preocuparemos o nos ocuparemos en conseguir el pan para este día o para cubrir nuestras necesidades básicas. Pero no nos preocuparemos por el día siguiente. ¿Por qué? Pues porque, como dice Jesús, el día siguiente traerá sus propias inquietudes y también traerá el pan de Jehová para ese otro día. Por lo tanto, en este sentido, inquietarnos, ¿verdad?, sería inútil. El consejo de Jesús de que no nos inquietemos es muy práctico. ¿Por qué? Porque cuando una persona está inquieta por algo, cae en una trampa. Por ejemplo, podría estresarse, obsesionarse, perder la alegría, el gozo de vivir. Podría hacerle sentirse infeliz y desdichada. Además, hasta podría alejarnos de Jehová. Imaginémonos esta situación. Parece que la única opción de poder conseguir o garantizar lo que voy a comer, beber y la ropa o la vivienda es aceptar un trabajo que o bien me tiene fuera de casa y me impide el poder atender las necesidades emocionales y espirituales de mi familia, incluso asistir a las reuniones, mi regularidad en la predicación, o quizás me obliga a hacer algo que mi conciencia entrenada por los principios bíblicos no me lo permite. En esas circunstancias, donde se plantea esta amenaza, ¿qué vamos a hacer? ¿El reino de Dios primero o garantizar nuestros medios de vida? Así, inquietarnos por lo segundo haría que nos alejáramos de Jehová. Pues bien, en resumen, la tercera cosa que Jehová nos da es lo que necesitemos en sentido físico. Pero como hemos visto, Jesús dice que su Padre sabe lo que ustedes necesitan. Quizás lo que Jehová nos dé no es lo que a nosotros más nos gusta, pero Jehová sabe que eso es lo que necesitamos. Por lo tanto, demostremos agradecimiento también por lo que Jehová nos dé. Así, orémosle a Jehová y tengamos la confianza y la fe de que Él nos dará lo que necesitemos si ponemos en primer lugar siempre la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la cuarta cosa que Jehová nos da? Busquemos, por favor, Proverbios 17:17. Proverbios 17:17. Disculpa, tengo un problema con la
Proverbios 17:17 dice lo siguiente. El verdadero amigo ama en todo momento y es un hermano en tiempos de angustia. En tiempos de angustia, ¿qué nos puede ayudar? Un verdadero amigo. Y es cierto, ¿verdad? Es alguien en quien podemos descargarnos, explicarle nuestros problemas. Es cierto. Pero ¿dónde encontramos amigos verdaderos? Pues aquí dice que es como un hermano en tiempo de angustias. ¿Qué nos viene a la mente cuando pensamos en la palabra hermano? Sí, ¿verdad? La congregación. Jehová nos da verdaderos amigos en la congregación. ¿Qué consiguen los verdaderos amigos de la congregación? Pues observemos lo que dice Hebreos 10, versículos 24 y 25. Hebreos 10, 24 y 25 dice: y estemos pendientes unos de otros para motivarnos a mostrar amor y hacer buenas obras, sin dejar de reunirnos, como algunos tienen por costumbre. Más bien, animémonos unos a otros, sobre todo al ver que el día se acerca. Observamos esta imagen, ¿verdad? Viene a nuestra mente pues una reunión en el Salón del Reino y además de ir allí a aprender de Jehová y también a expresar nuestra fe y nuestra alabanza a Jehová, ¿qué es lo que recibimos? El cariño, la preocupación, el amor de nuestros hermanos. Ahí forjamos amistades que realmente pueden ayudarnos en tiempo de angustia. Por eso decimos que esta es una cosa que Jehová nos da, los verdaderos amigos que encontramos en la congregación cristiana. Así, esta es la cuarta cosa que Jehová nos ofrece y obviamente, para aprovecharnos de ella, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, tenemos que conocer a los hermanos, tenemos que permitir que ellos nos conozcan, tenemos que pasar tiempo con ellos, para que en tiempos de angustia ellos puedan realmente ayudarnos. Pues bien, hermanos, en conclusión, hemos dicho que, al principio dijimos que analizaríamos 4 ayudas que Jehová nos da, ¿verdad? ¿Y cuáles son? Bueno, pues hemos visto que Jehová nos da su paz, nos da consuelo y guía, nos da lo que necesitemos, incluso físicamente, cubre nuestras necesidades básicas y además su apoyo a través de la congregación. ¿Qué tenemos que hacer nosotros para aprovecharnos de estas ayudas? Bueno, pues tenemos que orarle a Jehová, pero tenemos que también poner nuestra mente a pensar en cosas positivas. Tenemos que leer y meditar en la palabra de Dios y buscar su dirección a la hora de tomar decisiones. También tenemos que poner en primer lugar la voluntad de Jehová, su reino y su justicia o sus normas. Y en cuarto lugar, pues tenemos que estar en la congregación y hacernos querer también por los hermanos para que sean excelentes amigos nuestros. Para concluir esta conferencia, resume muy bien la idea principal las palabras de Isaías 41:10, que me gustaría, por favor, que me acompañarais en la lectura. En Isaías, capítulo 41, versículo 10, donde dice: no tengas miedo, porque estoy contigo. No te angusties, porque yo soy tu Dios. Yo te daré fuerzas, sí, yo te ayudaré. Con mi mano derecha de justicia, de veras, te sostendré. Qué bien resume, ¿verdad?, nuestra conferencia. No tengamos miedo, no nos angustiamos. ¿Por qué? Porque tenemos a Jehová. Jehová nos da cosas que necesitamos para poder hacer frente a las inquietudes de la vida. Obviamente tenemos que desarrollar nuestra fe en que Jehová va a suministrarnos estas cosas. Pero además de eso, también tenemos que aprovechar estas oportunidades de las formas que hemos visto. Y si lo hacemos, veremos con total seguridad cómo Jehová nos cuida. Pues en primer lugar damos muchísimas gracias sin duda a Jehová por esta magnífica información y también a ti, hermano Mariano, nos has ayudado a ver estas valiosas lecciones para nuestra vida y para no inquietarnos. Ahora damos paso a la segunda parte de la reunión, que esta será el estudio de la Atalaya y en este caso nos ayudará a sacar también esas lecciones nuestro hermano Óscar Martínez.
Bienvenidos a la segunda parte de nuestra reunión del fin de semana, después de información tan animadora para no tener excesiva inquietud en estos tiempos complicados. Abordamos nuestro estudio de la Biblia con la ayuda de la atalaya. Si podéis cambiar de posición, entonamos juntos una canción de alabanza a Jehová. La seleccionada es la número 89. Título de la misma: Jehová bendice al que escucha y obedece, basada en Lucas 11:28. Canción 89. Pues abordamos juntos el análisis del artículo de estudio número 45, el primero de la edición de estudio de la Atalaya de noviembre de 2020. Título del artículo: ¿Cómo ayudar a otros a obedecer lo que Cristo mandó? Mateo 28, 19 y 20 dice en parte, según se cita ahí: vayan y hagan discípulos, enséñenles a obedecer todo lo que yo les he mandado. Así, lo que Jesús indica es que hay que enseñar a los estudiantes a obedecer. La pregunta es, ¿y cómo hacer eso? Pues este artículo nos va a dar buenas ideas para lograrlo. Los 3 subtítulos transmiten las ideas centrales del artículo, son las preguntas de repaso del final. Vamos a hablar de cómo enseñar a obedecer a nuestros discípulos, una idea importante, el papel de la congregación en su conjunto para ayudarles y un grupo que por ahora no está participando en la obra de predicar, pero que queremos que vuelvan a hacerlo, los inactivos. Pues una cordial invitación para que todos y todas ofrezcáis vuestros comentarios esta mañana. Eso hará nuestro estudio ameno e interesante y escucharemos también el fruto de vuestro estudio y vuestras expresiones de fe. El hermano David García es nuestro lector y leemos para comenzar el párrafo 1, por favor.
Después de resucitar, Jesús se les apareció a sus discípulos que estaban reunidos en Galilea. Tenía algo importante que decirles. ¿Qué era? Podemos leerlo en Mateo 28, 18 al 20. Muy bien, pues ya que la pregunta se basa en esos versículos, tenemos que leerlos. ¿Quién nos quiere leer estas palabras, por favor? Hermano Sarkar, León. Jesús se acercó y les dijo: Se me ha dado toda la autoridad en el cielo y en la tierra. Así que vayan y hagan discípulos de gente de todas las naciones. Bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enséñenles a obedecer todo lo que les he mandado. Y recuerden, estaré con ustedes todos los días hasta la conclusión del sistema. Muchas gracias. La pregunta ahora, ¿qué mandó Jesús en Mateo 28, 18 al 20? Hermana Márquez, Luisa. Pues mandó a hacer discípulos, bautizarlos y lo que vamos a destacar hoy, enseñarles a obedecer todo lo que Jesús nos ha mandado. Muy bien, excelente. Pues esa es la idea. Leemos y comentamos el 2, por favor. Todos los que servimos a Dios hoy día también tenemos que seguir el mandato de Jesús de hacer discípulos. Por eso, analicemos 3 preguntas relacionadas con esta labor que Jesús nos ha encargado. En primer lugar, ¿qué debemos hacer además de enseñarles a los nuevos discípulos las normas de Dios? En segundo lugar, ¿cómo puede toda la congregación ayudar a los estudiantes de la Biblia a progresar en sentido espiritual? Y en tercer lugar, ¿cómo podemos ayudar a los hermanos inactivos a participar de nuevo en la obra de hacer discípulos? Gracias. Pregunta 2, ¿qué preguntas vamos a analizar? Hermano Gunther, Olaf. Abordaremos 3 preguntas. Por ejemplo, la pregunta, además de las enseñanzas y los requisitos de Jehová, ¿qué más debemos enseñar a los estudiantes de la Biblia? Muy bien, excelente. Esa es una de 3, ¿verdad? Hermana Macías, Lourdes. También aprenderemos cómo puede toda la congregación ayudar a los estudiantes de la Biblia a progresar en sentido espiritual. Muy bien. Y una tercera, hermana Delgado, Débora. Y también veremos cómo podemos ayudar a los hermanos inactivos a volverse a reactivar en esta actividad de la predicación. Perfecto. Pues esas son las 3 preguntas, los 3 subtítulos y las 3 ideas centrales de nuestro artículo. Abordamos la primera. Enseñémosles a obedecer lo que Cristo mandó. Y leemos con David el 3. Jesús dejó claro que debemos enseñarle a la gente lo que Él mandó. Ahora bien, es importante no pasar por alto que Jesús no se limitó a decir: enséñenles todo lo que yo les he mandado. Más bien Él dijo: enséñenles a obedecer todo lo que yo les he mandado. Si queremos cumplir con ese detalle, tenemos que enseñarles a nuestro estudiante qué hacer, pero también cómo hacerlo. ¿Por qué? ¿Qué detalle incluyó el mandato que dio Jesús? Hermana Gunther. En el mandato en Mateo 28, Jesús dijo también: enséñeles a obedecer todo lo que yo les he mandado. Eso significa no solo mostrar qué hacer, sino también cómo hacerlo. Excelente, muy bien. Pues esa es la idea central, muy bien expresada. Pues vamos a ver qué sugerencias hay para lograr eso que Jesús nos ordenó. Leemos el 4. ¿Cómo podemos enseñar a alguien a obedecer lo que Cristo mandó? Veamos el siguiente ejemplo. ¿Qué hace un instructor en una escuela de conducción para enseñar a sus alumnos a obedecer las normas de tránsito? Puede que primero se las enseñe por medio de clases teóricas, pero si quiere que aprendan a obedecerlas, tiene que hacer algo más. Debe acompañarlos en sus clases prácticas para ayudarlos a aplicar en la carretera lo que han aprendido.
¿Cuál es la lección? Pues explique con un ejemplo cómo podemos enseñar a alguien a obedecer lo que Cristo mandó. Hermana Martínez, Fanny. Pues está muy bien el ejemplo cuando alguien se va a sacar el carnet de conducir. Uno va y el profesor te enseña la teórica, entonces uno hace un examen de teórica, pero eso no ha valido para que nos den el carnet. Ahora tiene uno que hacer clases prácticas y en ese caso pues ya el profesor está a nuestro lado y él nos va guiando ya en la carretera para ver cómo tenemos que obedecer esas normas que hemos aprendido en la teoría. Así es un buen ejemplo también para cómo enseñar a un estudiante las normas cristianas. Muy bien, excelente. Hermano Barros. Sí, y ese es un bonito detalle, porque el instructor podría decirle, estas son las normas, ahora toma el coche y obedece. Pero no, él acompaña al estudiante que quiere sacarse el carnet y le enseña en vivo e indirecto lo que tiene que hacer. Nosotros igual no le decimos simplemente las normas que tiene que cumplir, sino que le ayudamos a ver cómo. Muy bien. Excelente. Pues con este ejemplo en mente abordamos el párrafo 5. Cuando le damos clases de la Biblia a una persona, le enseñamos lo que Dios espera que hagamos. Pero no basta con eso. Debemos enseñarle a poner en práctica en su vida diaria lo que aprende. Con nuestro ejemplo podemos mostrarle cómo aplicar los principios bíblicos en la escuela, en el trabajo o al escoger entretenimiento. También podemos contarle alguna experiencia personal que demuestre cómo los consejos de la Biblia nos protegieron o nos ayudaron a tomar una buena decisión. Y cuando oramos con el estudiante, podemos pedirle a Jehová que su Espíritu Santo lo guíe. Muy bien, pues buenas sugerencias que vais a comentar. Antes tenemos que leer 2 citas bíblicas, Juan 14:15 y Primera de Juan 2:3. ¿Quién nos lee Juan 14:15, por favor? Hermana Lisaso, Ashley, y Primera de Juan 2:3, hermana Silvosa, Damaris. Si me aman, obedecerán mis mandamientos. Muy bien. Y Damaris. Y por esto sabemos que lo hemos llegado a conocer, si seguimos obedeciendo sus mandamientos. Gracias. Con esta base bíblica ya examinada la pregunta, según Juan 14:15 y Primera de Juan 2:3, ¿qué debemos enseñar al estudiante a hacer? Hermana García, Keren. Sí, como hemos leído en los textos, demostramos que amamos a Jehová si obedecemos sus mandamientos. Y esto es lo que le tenemos que ayudar al estudiante a aprender, lo que Jehová espera de él, pero también qué tiene que hacer él para poner en práctica lo que está aprendiendo. Muy bien, excelente. Pues con la parte B quizá podemos ampliar el campo, ¿verdad? Dé algunos ejemplos de cómo podemos hacer esto. Hermana Sarkar, Carrie. Pues podemos hacerlo cuando oremos con nuestro estudiante. Podemos pedir al Espíritu Santo a permitir la información, a tocar el corazón del estudiante y que les ponen en práctica las cosas que estamos estudiando. Muy bien, excelente. Mano Silvosa, Daniel. También el párrafo menciona que lo podemos hacer con nuestro ejemplo. En el párrafo se mencionan algunos campos que típicamente están asociados a una decisión personal, como quizá relacionados con la escuela, la educación que escoger para ellos o para sus hijos, el trabajo, entretenimiento. Y evidentemente no queremos escoger por ellos, pero sí que podemos decirle los principios bíblicos que nosotros hemos considerado cuando teníamos que tomar esas decisiones, y de este modo no solo estaremos bien enseñando, como veíamos antes, la parte teórica, sino cómo poner en práctica esos principios bíblicos. Muy bien. Hermano París, Arturo. Y continuando con la importancia de la oración, Juan 16:13 dice que cuando venga el Espíritu de la verdad, los guiará hacia toda la verdad. Así que si oramos para que Jehová le dé ese espíritu al estudiante, ese espíritu de la verdad, como dice la atalaya del 1 de abril del 2000, le puede ayudar a informarlo, iluminarlo y revelarle verdades. Así que
esa oración por él le ayudará a que tome buenas decisiones y puede iluminarlo en momentos claves de su vida. Muy bien. Hermano Pintado, a ver. Por eso, siguiendo con el estudio, con el ejemplo del que conduce, ¿no? Y el que está aprendiendo a conducir, cuando nosotros hacemos esto, es como si le dijéramos, vente con nosotros en el coche, mira cómo yo conduzco, para que él se fije. Claro, eso quiere decir que nosotros debemos ser buenos conductores, debemos dar un buen ejemplo. Por eso, cuando él se fije en buenos ejemplos, él luego sabrá cómo ponerlo en práctica en su vida sin que nosotros lo tengamos que decir, gira aquí, haz aquello, sino más bien como habrá visto cómo lo hemos hecho nosotros, él luego por su propio pie conducirá él solo. Muy bien. Excelente, pues avanzamos, leemos el párrafo 6. ¿Qué más debemos hacer para enseñar a otros a obedecer los mandatos de Jesús? Tenemos que ayudar al estudiante para que llegue a tener el deseo de hacer discípulos. Algunos estudiantes se echan a temblar con solo pensar en participar en la predicación. Por eso, tenemos que ayudarlos con paciencia a entender mejor las verdades de la Biblia, para que lleguen a tener una fe fuerte y así su corazón los impulse a predicar. ¿Qué podemos hacer para ayudarlos a tener el deseo de hablar de las buenas noticias? Pues otro campo clave que se aborda en este párrafo. ¿Qué más debemos hacer para enseñar a otros a obedecer los mandatos de Jesús? Hermano Delgado. Pues tenemos que ayudar al estudiante a que tenga el deseo de predicar, ¿no? Y entonces, ¿cómo se hace esto? Pues tenemos que ayudarlo con paciencia a que pueda entender mejor las verdades bíblicas. De esa manera ahora su fe va a estar más fuerte y ahora su propio corazón le va a impulsar a predicar. Muy bien. Hermana París, Irina. Y se habla de ayudarlos con paciencia porque el concepto de predicar es completamente nuevo para ellos, aunque anteriormente hubieran pertenecido a una iglesia. Lo normal es que nunca hubieran predicado y por ello pues sientan miedo, timidez, como dice el párrafo, que se echen a temblar con solo la idea. Y no solo es que no se les pase por la mente predicar, sino que puede ser que hasta lo rechacen. Por eso es un trabajo que exige paciencia, tiempo y esfuerzo. Es verdad. Muy bien. Hermano Macías, Mariano. Claro, predicar es una obligación que tenemos los cristianos. De hecho, también por eso nos llamamos testigos de Jehová, ¿no? Pero no queremos que esto sea una obligación o una carga, sino, como bien se ha comentado, tiene que ser algo que salga de él, el deseo de querer predicar. Es verdad. Hermano Márquez, Ricardo. Y por eso quizá nos ha ocurrido también a nosotros que a muchos estudiantes pues nos da temor la predicación, ¿no? Cuando estamos estudiando la Biblia. Pero se menciona aquí esta idea de que en nuestro corazón el deseo de querer predicar tiene que ir creciendo hasta que se haga más fuerte que ese temor, de forma que sea una fe tan robusta que venza ese obstáculo. Así es. Eso nos lleva al párrafo 7 que leemos, por favor. Tal vez podemos hacerle al estudiante preguntas como estas. ¿Cómo diría usted que ha mejorado su vida desde que aceptó el mensaje del reino? ¿Cree que otras personas necesitan escucharlo? ¿Qué puede hacer por ellas? Enseñémosle los tratados del kit de enseñanza y preguntémosle cuáles cree que les gustarían a sus familiares, amigos o compañeros de trabajo. Démosle unos cuantos de los que elija y practiquemos con él para que aprenda cómo ofrecerlos de manera amable. Y por supuesto, cuando llegue a ser publicador no bautizado, sigamos a su lado para guiarlo. La pregunta, ¿cómo podemos ayudar al estudiante a tener el deseo de predicar las buenas nuevas? Hermano García, Benjamín. Una de las formas en las que se nos sugiere hacerlo es haciéndole preguntas que le hagan reflexionar sobre cómo ha mejorado su vida el aprender verdades sobre Jehová o cómo podrían ayudarles a otros, como por ejemplo que si cree que otras personas necesitan escucharlo o qué podría hacer por ellas. Cuando se sienta motivado a actuar, al entender estas preguntas, seguro que su fe será más fuerte y tendrá menos temor. Muy bien, excelente.
Hermano Lisaso, Antonio. Entonces, otra de las cosas que podemos hacer es mostrarle nuestras herramientas para predicar. Por ejemplo, se sugiere utilizar los tratados del kit de enseñanza, preguntarle cuál de ellos cree que le gustaría a alguno de sus familiares o compañeros de trabajo y ahora juntos practicar, demostrarles cómo podemos utilizarlo. Muy bien. Hermana Martínez, Fanny. Se le puede leer, por ejemplo, el Proverbio 3:27 que sale aquí, que dice: no dejes de hacerles el bien a quienes debes hacérselo, si está en tu alcance ayudarlos. Así como ella ya está viendo cómo le beneficia la verdad de la Biblia, las promesas que hay en ella, la esperanza, por ejemplo, de la resurrección, pues hacerles ver, mira, tú ahora tienes algo muy bueno que compartir con otras personas. Así, ¿qué circunstancias crees que puede estar pasando alguien en la que tú podrías ayudarle? Y entonces mencionarle alguna de esas publicaciones que ella podría compartir con otras personas cuando, por ejemplo, pierdan a un ser querido. Es verdad. Hermana Lisaso, Ashley. Y como dice Lucas 6:40, aunque el estudiante no está por encima de su maestro, pero todo el que esté perfectamente instruido será como su maestro. Así que cuando llegue a ser publicador no bautizado, no tenemos que dejarle de lado, sino tenemos que estar allí para que sea un buen maestro y le podamos guiar. Muy bien, excelente. Hermano Macías, Mariano. Y siguiendo en esta línea de Lucas 6:40, claro, deberíamos de preguntarnos, y yo cómo soy como maestro, ¿no? Cómo veo la predicación, también tengo esa iniciativa de buscar a las personas, así esto también debería de ayudarnos. Desde luego. Pues hemos contestado la primera de las 3 preguntas que aparecían en el párrafo 2, ¿verdad? ¿Qué debemos hacer además de enseñarles a los nuevos discípulos las normas de Dios? ¿Qué más tenemos que enseñarles? E igual no es un deseo que les nace voluntariamente, ¿verdad? O rápidamente. Hermano Márquez, Ricardo. Tienen que aprender a ponerlo en práctica y hemos visto que eso requiere que desarrollen esa habilidad, esa destreza y va a necesitar práctica y con nuestra ayuda lo van a conseguir. Seguro que sí, ¿verdad? Y un campo en el que queremos ayudarles es la obra de predicar. Mateo 28, 18 al 20, habla específicamente de ese trabajo. El papel de la congregación en el progreso de los estudiantes. Todos tenemos nuestro granito de arena que aportar a ese progreso. Lo vemos en el párrafo 8 y el recuadro que le acompaña. Recordemos que Jesús nos dijo que les enseñemos a otros a obedecer todo lo que Él mandó. Sin duda esto incluye los 2 mandamientos más importantes, que son amar a Dios y amar al prójimo. Si enseñamos al estudiante a obedecerlos, lo estaremos ayudando a predicar. Es comprensible que a algunos estudiantes les dé miedo pensar en salir a predicar, pero podemos asegurarles que Jehová los ayudará a ir venciendo poco a poco su temor a la gente. Este artículo contiene un recuadro que explica cómo ayudar al estudiante a amar más a Dios. Ahora bien, toda la congregación puede ayudar a los nuevos a mostrar más amor. Veamos cómo. Gracias. Vamos a comentar el párrafo y después el recuadro. Pregunta primero, el 8, ¿por qué es importante que la persona llegue a sentir un profundo amor a Dios y al prójimo? Hermana Gunther, Nadja. No solo son los 2 grandes mandamientos, sino que también es la motivación para hablar a otros sobre Jehová. Es verdad, muy bien. Hermano Sarkar, León. Pero a veces el estudiante puede quedar con miedo de predicar. Entonces, si eso es el caso, podemos utilizar textos como Proverbios 29, 25, ¿no? Donde dice que temblar ante los hombres es una trampa. Entonces, son buenos textos para recordar. Muy bien, excelente. Hermana Silvosa, Damaris. Y realmente son la motivación, porque si sentimos amor de verdad por Jehová, por todo lo que nos ha dado, por la vida, por su palabra, realmente es una motivación
no hay una motivación mayor que esa para poder luego hablar a otras personas de esas verdades que Jehová nos ha dado a nosotros y que ahora nosotros queremos compartir. Y el amor al prójimo, porque como hemos dicho antes, las vidas de las personas muchas veces están en juego y aparte están sufriendo. Entonces, esa esperanza que nosotros tenemos también, si sentimos ese amor por el prójimo, también vamos a sentirnos motivados a compartir esas verdades que nos han ayudado a nosotros. Así es que si nuestro estudiante también desarrolla ese amor profundo, tanto por amor por Jehová como por el prójimo, sin duda que ese deseo por ayudar a los demás también lo va a tener. Muy bien. ¿Cómo hacer que lo sienta? Ese es el desafío del maestro. Tenemos ahí el recuadro. ¿Cómo ayudar al estudiante a amar más a Dios? Y consta de 3 partes. Veamos la primera de ellas, la primera sugerencia para generar en el corazón del estudiante amor a Jehová. ¿Cuál es? Hermano Barros. Se nos anima a animarlo a leer la Biblia todos los días, aunque sea unos minutos. Muy bien. ¿Qué transmite la ilustración y el texto que aparece ahí? Para reforzar esta idea, animarle a leer la Biblia. Hermana García, Keren. Sí, pues no solamente decirle lo que tiene que hacer, sino ayudarle de manera práctica para que pueda crear ese hábito, ¿no? Y en el párrafo se nos anima, por ejemplo, a facilitarle un programa de lectura de la Biblia para que cada día pues sepa los versículos que tiene que leer. También enseñarle que puede ver los vídeos de introducción para cada libro de la Biblia y eso le puede hacer más fácil entender lo que va a leer y así que disfrute más de la lectura y cree ese hábito de leer diariamente la Biblia. Muy bien, excelente. Pues eso generará sin duda amor en el corazón del estudiante. Segundo paso, le hemos ayudado a leer y ahora... hermana Delgado. Pues también mostrarle lo importante que es la meditación después de la lectura de la Biblia. Tenemos ayudas como la introducción a la palabra de Dios. Ahí se nos plantean 4 preguntas que debemos hacernos cuando leemos algún capítulo de la Biblia, por ejemplo, qué nos enseña sobre Jehová, cómo me ayuda a mí personalmente, cómo puede ayudar a otros, o qué relación tiene esto que he estudiado con el tema central de la Biblia. Después de habérselo explicado, pues podemos hacer una sesión práctica, leer alguna porción de la Biblia con el estudiante y ayudarla a plantearse esas preguntas. Muy bien. Hermano Silvosa, Daniel. Y es muy importante que hagamos esto porque muchas personas no están acostumbradas a meditar y si piensan en la meditación probablemente tengan una idea muy diferente de lo que nosotros queremos transmitirles, de la importancia de darles esta ayuda práctica y los beneficios serán muchos. En la atalaya se menciona que con este método el estudiante podrá encontrar perlas espirituales por sí mismo y esto sin duda le ayudará a disfrutar más meditando y a acercarse más a Jehová. Excelente. Muy bien. Tercera sugerencia, que le ayudará a generar amor en su corazón. Hermana París, Irina. Pues enseñarle a orar y si nuestra oración es tan importante, pues vemos que cuando preparemos nuestro estudio también queremos incluir dentro de esta preparación qué detalles vamos a pedir en la oración. Por ejemplo, queremos ser específicos y decir expresiones que elogien a Jehová, comentarios que manifiesten interés por nuestro estudiante, también expresar gratitud por la organización de Jehová y sobre todo que Jehová bendiga los esfuerzos que hace el estudiante por poner en práctica lo que estudia. Muy bien, excelente. Hermano García, Benjamín. Y este paso es muy importante porque la oración es una de las bases fundamentales para que el estudiante pueda forjar una amistad estrecha con Jehová. Entonces tenemos que prestar mucha atención a qué tipo de oraciones le enseñamos que puede hacer, si son significativas o por el contrario son rutinarias. Seguro que si nuestro estudiante entiende que Jehová es un Dios al que puede dirigirse con total confianza, como hablándole a su padre o a un amigo, seguramente que se sentirá motivado a orarle y a abrir su corazón, y eso le ayudará mucho. Desde luego que sí. Manalisaso, Ashley.
Y tan importantes son nuestras oraciones que al final del párrafo dice que estas oraciones nuestras es lo que ayudarán al estudiante a cultivar el deseo de obedecer a Jehová, así que no podemos pasar por alto o hacer que sean rutinarias. Exacto. Muy bien. Pues qué buenas sugerencias para ayudar al estudiante a amar más a Dios. Nos vamos a concentrar ahora en la labor de grupo, lo que como congregación queremos hacer para ayudar a los estudiantes. Párrafo 9, por favor. Volvamos al ejemplo de la persona que está aprendiendo a manejar un automóvil. Mientras va conduciendo por la carretera, no solo aprende de lo que le dice su instructor, que va a su lado, sino también de lo que ve hacer a otros buenos conductores. Por ejemplo, puede que el instructor le pida que se fije en un vehículo que amablemente permite que otro se incorpore al tráfico antes que él, o tal vez destaque cómo alguien baja las luces para no deslumbrar a quienes vienen en sentido contrario. Con esos ejemplos, el alumno aprende lecciones muy valiosas. Muy bien, pues volvamos al ejemplo de quien está sacándose el carnet de conducir y su instructor. ¿De qué maneras aprende una persona a manejar un automóvil? Hermana Márquez, Luisa. Pues no solo por lo que les dice su instructor mientras está en la carretera, sino también al observar a otros conductores cómo manejan. Es verdad, muy bien. Hermano Delgado, Alejandro. Se nos ponen algunos ejemplos, ¿no? Se puede fijar en conductores que permiten que otros pasen primero o que bajan las luces para no deslumbrar, ¿no? Que son muy buenas actitudes en la carretera, ¿no? Y esto le transmite lecciones prácticas a este nuevo conductor. Muy bien. Excelente. Hermano Luisaso, Antonio. Así el instructor no solo le está señalando las normas que están aplicando, sino los buenos hábitos que desarrollan, las buenas actitudes que tienen las personas. De alguna manera nosotros lo que queremos enseñarles también es cómo se pueden aplicar los principales mandamientos de Jehová, que es amarle a él, amar al prójimo. Así es. Vamos a trasladar eso a la congregación y los buenos conductores que también hay en ella. Párrafo 10, por favor. De manera parecida, el estudiante que empieza a viajar por el camino que lleva a la vida no solo aprende de su maestro, sino también de los buenos ejemplos de otros siervos de Jehová. Por eso es tan importante para el progreso espiritual de la persona que asista a las reuniones cristianas. Lo que escuche en ellas aumentará su conocimiento, fortalecerá su fe y lo ayudará a querer más a Dios. Y no solo eso. Allí su maestro puede presentarle a hermanos y hermanas con quienes tal vez tenga muchas cosas en común. ¿Qué ejemplos de amor cristiano puede ver el estudiante en la congregación? Veamos algunos casos que pudieran darse. Pregunta el 10. ¿Qué ayudará al estudiante a progresar en sentido espiritual? Hermana Macías, Lourdes. No solo nuestro ejemplo como el instructor o maestro, sino también el ejemplo que otros hermanos le puedan poner. Para eso es muy importante que asista a las reuniones y pueda conocer a otros hermanos y de esa manera pues imitarles también. Muy bien. Hermano Silvosa, Daniel. Hace unas semanas vimos en otro estudio de la Atalaya que los maestros de experiencia dicen que los estudiantes que asisten rápidamente a las reuniones, su progreso es mucho más rápido que otros. Y sin duda que el asistir a las reuniones tiene un profundo efecto en el desarrollo espiritual de una persona. Esto lo vemos reflejado en Hechos 15, 30 al 32, cuando en el primer siglo, después de tomar la decisión sobre la circuncisión, el cuerpo gobernante envió a Pablo y otros ancianos a Antioquía. Dice el relato que al reunir a todo el grupo y recibir instrucción espiritual, todos se sintieron felices, resultaron animados y fortalecidos. Lo mismo sucederá con nuestros estudiantes si asisten a las reuniones de congregación. Muy bien. Pues leemos y comentamos el 11, por favor. Una estudiante que es madre soltera se fija en una hermana que está en una situación parecida. Le conmueve ver el esfuerzo tan grande que hace la hermana por venir al salón del reino con sus niños. Otro estudiante que está intentando dejar de fumar conoce a un publicador que pasó por una lucha similar. El hermano le cuenta que su amor a Jehová lo motivó a obedecer los principios bíblicos y vencer ese vicio. Después de contarle su historia y asegurarle que él también puede lograrlo,
el estudiante se siente muy animado. Por último, una joven que está estudiando la Biblia se fija en una hermana de su edad, a la que se ve muy feliz siendo testigo. Esto hace que la estudiante quiera saber por qué la hermana siempre está alegre. Gracias. 3 casos vamos a analizar, ¿verdad? ¿Qué casos pudieran darse en la congregación y qué efecto pueden tener en los estudiantes? Hermana Gunther, Nadia. Un estudiante que todavía fuma puede aprender de la experiencia de un hermano que una vez fumó. Si le cuenta cómo le ayudó Jehová, le causará una impresión mucho mayor y le animará a dejar de fumar. Desde luego, muy bien. Hermana García, Keren. Sí, también otro caso que pudiera haber al asistir a una reunión es el ejemplo, una estudiante que es madre soltera, al ir a la reunión puede encontrar el ejemplo de otra hermana en su misma situación, una situación muy parecida, y ver los esfuerzos que esa hermana hace, por ejemplo, por ir a las reuniones con asiduidad con sus hijos, pues puede motivarla y ayudarla a entender que con la ayuda de Jehová ella también puede conseguir eso. Excelente, muy bien. Hermano Barros. Y por último, otro caso que se menciona sobre una estudiante que se fija en una hermana de la misma edad y que se le ve muy feliz. Y el caso y el efecto que tiene es que este estudiante quiere saber cómo es que está tan feliz y quizá hacer lo mismo para ser feliz como ella. Excelente, qué bien. Hermana Delgado. Y es muy importante que los que dirigimos estudios bíblicos, como conocemos las circunstancias y la situación de nuestro estudiante, estemos muy pendientes de, como decía el párrafo anterior, de presentarle a hermanos que quizás tengan las mismas circunstancias que ellos o hayan vivido una situación similar, porque de esa manera los pondremos en contacto y será más fácil para ellos conocerlos. Desde luego. Pues estos hermanos están haciendo su aporte, como dice el subtítulo, al progreso de los estudiantes, ¿verdad? Incluso sin decir nada, con su buen ejemplo. Ahondamos un poco más en esta idea en el párrafo 12. Cuando el estudiante llega a conocer a varios hermanos fieles, puede ver en ellos lo que significa obedecer el mandato de Cristo de amar a Dios y al prójimo. Es más, como dijimos antes, el estudiante puede beneficiarse del ejemplo de hermanos que están en una situación parecida a la suya. Así se da cuenta de que es posible hacer los cambios necesarios para llegar a ser discípulo de Cristo. Como vemos, todos en la congregación pueden aportar su granito de arena al progreso espiritual de los estudiantes de la Biblia. Cada uno debe preguntarse, ¿qué estoy haciendo para animar a los estudiantes de la Biblia que vienen a las reuniones? El 12 pregunta, ¿por qué decimos que todos podemos aportar nuestro granito de arena al progreso de los estudiantes? Hermano Gunther, Olaf. Usando el ejemplo de los hermanos, el estudiante de la Biblia puede ver lo importante que es ponerse metas y hábitos aparentemente inalcanzables, como dejar de fumar, también se pueden lograr. Esto le ayuda a avanzar en la fe, pero también para fortalecer el amor por Jehová. Perfecto, ¿eh? Y perfecto español. Hermana Sarkar, Kerry. Y nuestra presencia en las reuniones y nuestra participación en ellos pueden animar mucho a los estudiantes de la Biblia, aunque no sean nuestros estudiantes, porque pueden observar que amamos a Jehová y al prójimo. Es verdad, muy bien. Hermana Silvosa, Damaris. Además, como en la congregación hay diferentes tipos de hermanos, con diferentes antecedentes, diferentes personalidades, muchos de ellos han tenido que hacer muchos cambios en muchos aspectos de su vida, es difícil que no encuentre uno que le encaje con la persona, con el estudiante en sí mismo. Así es que él se dará cuenta también, como dice Deuteronomio 30:11, que los mandamientos de Jehová no son demasiado difíciles ni están fuera de su alcance. Si otros han podido, él también podrá. Seguro, ¿verdad? Hermano París, Arturo.
Y la última pregunta del párrafo es muy bonita. ¿Qué estoy haciendo para animar a los estudiantes de la Biblia que vienen a las reuniones? Y es así porque nos ayuda a ver que el crecimiento del estudiante no depende solo del hermano que le dirige el estudio, sino que todos podemos hacer algo. Así podemos comparar el crecimiento espiritual de un estudiante con una planta que se riega gota a gota. Sabemos que una planta así de bonita no crece solo por una gota, sino que es la acumulación de muchas gotas que le han alimentado. Así, esto nos hace ver que cada hermano de la congregación tenemos la oportunidad de aportar una gota que ayude a nuestro estudiante a florecer en sentido espiritual. Muy bien, excelente. Pues qué buenas ideas, ¿verdad? Para tener en cuenta, como dijo la Atalaya en un artículo reciente, hace falta un pueblo para criar a un niño. Entonces, está claro el ejemplo, ¿verdad? El niño es el estudio, el pueblo somos nosotros. Los padres son los que más tienen que cuidarlo, pero nosotros tenemos un papel. Vamos a hablar ahora de un grupo que también queremos enseñarles a obedecer todo. Han dejado por un tiempo de obedecer el mandato de predicar, pero queremos que regresen otra vez. Vamos a ayudar a los inactivos a volver a predicar. Siguiente subtítulo, 13 y 14, por favor. Queremos ayudar a los hermanos inactivos a volver a participar en la labor de hacer discípulos que nos encargó Cristo. Para ver cómo hacerlo, recordemos cómo trató Jesús a sus apóstoles cuando estaban desanimados. Hacia el final del ministerio de Jesús en la tierra, cuando su muerte era inminente, los apóstoles lo abandonaron y huyeron. ¿Cómo los trató Jesús en esos momentos de desánimo? Fijémonos en algo que hizo poco después de resucitar. Envió a unas discípulas a avisar a los apóstoles de que había resucitado. Les dijo: no tengan miedo, vayan, avisen a mis hermanos. Aunque lo habían abandonado, notemos que Jesús no los rechazó, sino que siguió llamándolos mis hermanos. Jesús imitó a Jehová siendo compasivo y estando dispuesto a perdonar. Gracias. ¿Cómo trató Jesús a sus apóstoles cuando estaban desanimados? Nos da una buena pauta para lo que viene después, ¿verdad? Hermana Martínez, Fanny. Pues no les recriminó por haber, en el caso de Pedro, negado a Jesús, en el caso de otros, haberle abandonado, sino que después de resucitar le dice a las discípulas, que fueron las primeras que vieron a Jesús resucitado, avisen a mis hermanos. Así que siguió llamando hermanos a estos que por temor habían abandonado a Jesús, y luego pues les dio palabras de ánimo cuando se reencontró con ellos. Muy bien. Hermano Macías, Mariano. Y también vemos que Jesús tomó la iniciativa en ir a ellos o a dar instrucciones para que se reunieran con ellos. Así es una manera también de demostrar que Jesús había perdonado absolutamente todo eso. Muy bien. Como muestra el texto al final del párrafo 14, ¿qué característica queremos manifestar que es de Jehová para con aquellos que temporalmente han dejado de predicar? Hermano Delgado. Alejandro. Pues la compasión, ¿no? Y estar dispuestos a perdonar, ¿no? Jesús siguió el ejemplo de su padre, que perdonaba siempre al pueblo, ¿no? Cada vez que le erraban, ¿no? Contra él, ¿no? Pero nosotros podemos también seguir este buen ejemplo. Muy bien. Pues una buena base bíblica, porque en realidad los apóstoles habían caído en la inactividad. Habían vuelto a las actividades de la pesca. Estaban desanimados, tristes por lo que había ocurrido, y Jesús no los consideró de manera negativa. En algún sentido eran inactivos, poquito tiempo, pero estaban en esa condición. Jesús fue a por ellos. Vamos a ver párrafo 15. Nosotros también nos preocupamos mucho por quienes han dejado de predicar. Siguen siendo nuestros hermanos y los amamos. No olvidamos todo lo que hicieron por Jehová en el pasado, algunos incluso durante décadas. Los extrañamos muchísimo. ¿De qué maneras podemos imitar a Jesús y demostrarles nuestro interés? ¿Qué sentimos por quienes han dejado de predicar?
Hermana Macías, Lourdes. Pues nos preocupamos por ellos, los amamos, los seguimos considerando nuestros hermanos y seguramente que ellos en el pasado hicieron muchas cosas por Jehová que nosotros también todavía valoramos, así es que deseamos que vuelvan. Exactamente, muy bien. ¿Algún detalle más? Hermana García, ¿quieren? Si realmente les echamos de menos, queremos volver a trabajar junto con ellos en la congregación y el que ellos volvieran nos haría pues sentir muy felices, igual que el pastor del relato de Lucas 15 cuando encontró aquella oveja que había perdido. Muy bien. Hermano Sarkar, León. Y el texto en Hebreos 6 también nos muestra que Jehová nunca olvida de ellos, ¿no? Entonces nosotros queremos imitar a Jehová también y nunca olvidar de estos queridos hermanos también. Excelente, muy bien. Pues está claro que amamos a estos hermanos. 3 buenas sugerencias para animarles. La primera, párrafo 16. Invitándolos con cariño a las reuniones. Una de las cosas que Jesús hizo cuando sus apóstoles estaban desanimados fue invitarlos a reunirse. Hoy nosotros también podemos invitar a los inactivos a asistir a las reuniones de congregación. Claro está, sabemos que tal vez sea necesario decírselo varias veces antes de que acepten. Seguro que Jesús se alegró muchísimo cuando sus discípulos aceptaron su invitación, y nosotros podemos sentir la misma alegría. ¿Cuál es una manera de demostrarles a nuestros hermanos inactivos que nos interesamos por ellos? Pregunta el párrafo 16. Hermana Márquez, Luisa. Pues que les invitemos con cariño a las reuniones. La muestra de cariño hará ver que de veras estamos interesados en que vuelvan y estén con nosotros. Y eso, aunque tengamos que estar repitiéndoselo varias veces e insistir en que vuelvan o que vengan a la reunión, pero de hecho, de seguro que cuando vengan estaremos tanto ellos como nosotros muy felices. Vaya que sí, así es. Excelente, pues leemos el 17, otra sugerencia. Recibiéndolos con los brazos abiertos. Al encontrarse con sus discípulos, Jesús se les acercó y habló con ellos para hacer que se sintieran bienvenidos. ¿Y nosotros? ¿Qué haremos si vemos entrar a un inactivo en el salón del reino? Debemos acercarnos y darle una afectuosa bienvenida. Al principio tal vez nos preocupe no saber qué decir, pero a lo mejor baste con decirle, sin hacerlo sentir incómodo, que nos alegramos mucho de verlo. ¿Qué debemos hacer si un inactivo viene a una reunión? Hermana Gunther, Nadia. Cuando los discípulos se encontraron con Jesús, Él se acercó a ellos y les habló. De la misma manera queremos acercarnos a los inactivos que asisten a la reunión y darles una cálida y amorosa bienvenida. Muy bien, excelente. Hermana Martínez, Fanny. Así hay que tener mucho cuidado de no decir algo que les haga sentirse incómodos, ¿no? Así que bueno, fue bonito la experiencia de este hermano que contó en un vídeo que después de décadas, pues una hermanita mayor le dio un abrazo y únicamente le dijo bienvenido a casa. Y que eso pues le animó muchísimo, ¿no? para volver de nuevo a la congregación. Así, expresiones de cariño, te apreciamos mucho, encantados de volver a que estés con nosotros y eso pues puede ser el principio de reactivarse. Muy bien, excelente. Pues los recibimos con los brazos abiertos y no decimos nada que parezca que no están abiertos los brazos. Tercera sugerencia, párrafo 18. Dándoles ánimo y confianza. Los discípulos de Jesús debían de sentirse abrumados ante la idea de predicar a toda la tierra. Jesús los tranquilizó diciéndoles: estaré con ustedes todos los días. Y dio resultado, porque poco después estaban enseñando y declarando las buenas noticias sin parar.
Los publicadores inactivos también necesitan ánimo y confianza. Puede que se sientan muy agobiados al pensar en volver a salir a predicar. Podemos tranquilizarlos diciéndoles que no tendrán que predicar solos y ofreciéndonos a salir con ellos cuando estén listos. De seguro agradecerán nuestro apoyo. Si los vemos y los tratamos como hermanos, nuestra congregación tal vez disfrute de la alegría de verlos reactivarse. ¿Cómo podemos darles ánimo y confianza a los inactivos? Que es la tercera de las sugerencias. Hermana Delgado. Pues al principio es normal que se sientan abrumados en pensar en volver a salir a predicar, quizás se sientan incapaces, tengan miedo, como al principio, ¿no? Pero lo mejor que podemos hacer es ofrecerles nuestro apoyo, decirles que no van a estar solos, que vamos a estar con ellos el tiempo que necesiten hasta que vuelvan a recuperar la confianza y que no solo nosotros, sino que también el resto de la congregación los va a ayudar. Excelente, muy bien. Hermano Pintado, a ver. Y sin duda el que alguien se reactive a día de hoy, ¿no? Con todo lo que ha cambiado en la forma de adorar a Jehová ahora mismo, podría ser un choque, ¿no? Por eso el párrafo dice, ¿no?, que debemos decirles que no van a predicar solos y además estar junto a ellos. ¿Cómo podemos hacerlo? Pues enseñarles, estar junto a ellos por videoconferencia, que vean cómo quizás son las formas que estamos utilizando para predicar a día de hoy, que no se sientan tampoco obligados a hacer algo que a lo mejor no están acostumbrados, sino que poco a poco estén junto a nosotros y vean cómo le damos el ejemplo de cómo se puede hacer. Muy bien. Hermano Silvosa, Daniel. Y seguro que esas palabras de ánimo tienen un poderoso efecto en nuestros queridos hermanos inactivos. Lo mismo sucedió en el primer siglo. Los discípulos de Jesús probablemente estaban abrumados cuando Jesús les dio esta inmensa tarea de predicar las buenas nuevas por toda la tierra, pero sin embargo Jesús le dio unas palabras de ánimo. Vemos que en Mateo 28:20 le dijo que estaría con ustedes todos los días. ¿Cuál fue el resultado? Como vemos en Hechos 5:42, poco tiempo después, estos mismos discípulos que quizá antes estaban abrumados, dice el relato, que estaban enseñando y declarando las buenas noticias sin parar. Probablemente lo mismo suceda con nuestros queridos hermanos inactivos y reciben esas palabras de ánimo que tanto anhelan. Muy bien. Excelente. Pues abordamos el subtítulo final después de haber hablado de este grupo que queremos que regrese. Completemos la obra que Jesús nos encargó. Párrafo 19. ¿Hasta cuándo debemos seguir haciendo discípulos? Hasta el fin de este sistema. ¿Lograremos cumplir con esta parte del mandato que dio Jesús? Estamos decididos a hacerlo. Con gusto usamos nuestro tiempo, energías y recursos para buscar a los que tienen la actitud correcta para obtener vida eterna. Así seguimos el ejemplo de Jesús, que dijo: «Mi alimento es hacer la voluntad del que me envió y completar su obra». Nuestro más sincero deseo también es completar la obra que se nos ha encargado. Y queremos que todos nuestros hermanos, incluidos los inactivos, sigan trabajando a nuestro lado hasta el final. ¿Cuál es nuestro más sincero deseo y por qué? Y esto nos motiva, ¿verdad?, a cuidarnos nosotros y cuidar los estudios. Hermano Delgado, Alejandro. Pues queremos seguir haciendo discípulos y usamos todo nuestro tiempo, nuestras energías, los recursos que tengamos a nuestro alcance también, para que más personas puedan conocer la verdad. Y queremos, sin duda, acabar esta obra, ¿no?, que se nos ha encomendado. Muy bien, excelente. ¿Algún comentario de hasta cuándo vamos a continuar activos en la obra, de acuerdo a lo que Jesús dijo en Mateo 28:20? Hermano García, Benjamín. Hasta el fin de este sistema. Y aunque es verdad que conlleva trabajo, pero como también dijo Jesucristo, estará con nosotros y seguirá ayudándonos, al igual que sus discípulos. Muy bien. ¿Algún comentario en cuanto al glosario, ya que nos remite al mismo? Hermano Barros. Y sabemos que este tiempo se acerca y mucho, muy deprisa. Es el tiempo en el que termina con el fin de este sistema, que es la presencia de Cristo, como dice el glosario.
y es el momento también en el que se separará las ovejas de las cabras. Es verdad que ahora tienen tiempo y queremos nosotros aprovechar ese tiempo antes de que se termine el juicio que lo hará Jesús. Muy bien, excelente. Mateo 24:13 contiene una idea animadora, ¿verdad? Porque muestra para los inactivos, que tal vez estén inactivos ahora, pero ¿qué pueden hacer? Y entonces estarán a tiempo. Mana Martínez, Fanny. Pues dice, el que aguante hasta el fin será salvado. Como el fin no ha llegado todavía, pues los inactivos tienen tiempo para reactivarse y conseguir la salvación. Exacto. Qué idea más motivadora para ellos y para nosotros que les queremos ayudar. Leemos con David el párrafo de cierre, por favor. Hay que reconocer que Jesús no nos encargó una tarea sencilla, pero no estamos solos, pues Él nos prometió que estaría a nuestro lado. Obedecemos el mandato de hacer discípulos como colaboradores de Dios y en compañía de Cristo. Así que podemos lograrlo. Es un enorme placer y un gran privilegio cumplir con nuestra misión y ayudar a otros a hacer lo mismo. Excelente, muchísimas gracias, hermano García, por tu muy buena lectura. Y abordamos el último párrafo del artículo que pide leer primero Filipenses 4:13. ¿Quién nos lee Filipenses 4:13? Ahora habría que asignarlo por letras, ¿no? Para que todo el mundo pudiese leerlo. Hermana París, Irina. Tengo fuerzas para todo gracias a aquel que me da poder. Muy bien, qué idea más bonita. Según este texto, ¿por qué podemos cumplir con la misión que Jesús nos mandó? Hermana Silvosa, Damaris. Pues porque, como acabamos de leer, Jehová es el que nos infunde poder para realizar esta obra que Él nos ha encomendado, y esto queda claro también en 1 Corintios 3:9, donde se ve claramente que somos colaboradores de Dios, así es que no estamos solos, Él sigue apoyándonos, y también 2 Corintios 2:17 dice que estamos en compañía de Cristo, así es que, y contamos con los ángeles también, nuestros hermanos, así es que es una labor que es imponente, pero podemos hacerla con la ayuda de Jehová y Jesús. Así es, muy bien. Vamos a hacer las 3 preguntas de repaso que resumen brevemente las ideas centrales del artículo. La primera, ¿cómo podemos ayudar a nuestros estudiantes de la Biblia a obedecer lo que Jesús mandó? Hermano Gunther, Olaf. Mostrándole cómo puede aplicar lo aprendido en la práctica y en su vida personal, pero también compartir nuestras experiencias personales y mostrarle cómo los principios de la Biblia nos han ayudado a llevar una vida mejor. Perfecto, muy bien. ¿Y un campo en el que queremos ayudarles a nuestros estudiantes? Hermano Macías. En el campo de la predicación queremos que sientan amor por Jehová y por el prójimo para que predicar sea algo que les salga del corazón y no les asuste. Muy bien. ¿Qué podemos hacer, dice la segunda pregunta, para animar a los estudiantes de la Biblia que asisten a las reuniones? Hemos visto muy buenas sugerencias. Hermana París, Irina. Pues presentarle a hermanos y hermanas de la congregación con los que tengan muchas cosas en común y quizá hayan tenido la misma lucha para aplicar los principios bíblicos. Por ejemplo, ¿verdad? Qué buena idea esa. Hermano García, Benjamín. Y si no tenemos ningún estudiante, pero formamos parte de la congregación, también podemos hacer nuestro trabajo y podemos ayudar a estos estudiantes a que se sientan queridos y acogidos en la congregación. Muy bien. ¿Y de qué maneras podemos ayudar a los inactivos a salir a predicar de nuevo? Se han dado 3 excelentes sugerencias. Hermano París, Arturo. Pues básicamente lo que necesitan los inactivos es ánimo y confianza. Les podemos imaginar que en su situación se sientan agobiados al pensar en volver a predicar, así que les podemos tranquilizar diciendo que no van a estar solos y nos podemos ofrecer para salir a predicar con ellos. Muy bien, excelente. Hermana Sarkar, Kerry, tenías un comentario.
Y también vimos que queremos recibirlos con brazos abiertos e invitarles con cariño a las reuniones con nosotros. Muy bien, excelente. Pues muchísimas gracias a todos los presentes por vuestros comentarios muy bien preparados y que han clarificado muy bien la idea del artículo, ¿verdad? Cómo ayudar a otros a obedecer lo que Cristo mandó. Pues como reflexión final, pensar que tenemos un privilegio que no tiene ningún grupo. Se nos ha encargado un trabajo que solo hacemos nosotros y que además nadie quiere hacer, ninguna otra religión. Así que somos el grupo que Jesús mencionó, con el que iba a estar hasta la conclusión del sistema de cosas. Hasta por exclusión se puede saber que lo somos, ¿verdad? ¿Hay algún otro grupo que predica? Nadie. Así que somos ese grupo y hemos visto cómo ayudar a otros para que obedezcan a Jehová, incluso los inactivos, que interrumpieron la marcha un momento, pero queremos que la vuelvan a reanudar otra vez. Así, muy buenas ideas para nosotros tratar de ser buenos profesores de autoescuela y ayudar a los que están sacando el carné o han perdido puntos, por usar la expresión de la ilustración, para que vuelvan otra vez a trabajar para Jehová. Pues solo nos queda darle gracias a Jehová porque hemos tenido una reunión de fin de semana muy completa, con ideas muy prácticas. Si podéis cambiar de posición, vamos a entonar juntos una canción de alabanza a Jehová. Será la número 79. Título de la misma, que sigan firmes en la fe, basada en Mateo 28, 19 y 20. Y después el hermano León Sarkar concluirá la reunión con oración. Canción 79. Thank you.